En el año 1952, al principio del liderazgo del Rebbe, el Rebbe dijo una sijá cortita en relación justo el 9 de Kislev. El 9 de Kislev es el aniversario de la partida de este mundo del segundo Rebbe de Chabad. Hizo en ese momento un Fabrengen, dijo una sijá, y contó que una vez el segundo Rebbe, el hijo del primero, Mittel Rebbe, escuchó que había dos Hasidim hablando entre ellos. Se acercó y les preguntó de qué están hablando. Entonces le dijeron, estamos hablando del tema de Ashgaha Pratit, el tema del concepto de la providencia divina individual, de acuerdo a cómo lo explicó el Baal Shem Tov, que no solamente en el ser humano hay providencia divina individual, sino también como venimos estudiando, en el mineral, vegetal, animal, incluso hasta el más mínimo detalle. Y el ejemplo de la hoja que da el Baal Shem Tov, que ya lo dijimos varias veces, que está también calculado por Hashem, las vueltas que da en el aire y cómo cae en el piso, etcétera, etcétera. Hasta el más mínimo detalle es Ashgaha Pratit, está calculado por Hashem y tiene que ver con el propósito de la creación. Todo esto le dijeron estos muchachos al Rebbe. El Rebbe le contestó, hay un detalle más. Hay un detalle más que enseñó mi papá, el primer Rebbe, agregando sobre el concepto de Ashgaha Pratit que enseñó el Baal Shem Tov. ¿Qué cosa? Que no solamente todo lo que dijeron, que dijo el Baal Shem Tov es así, sino que incluso la forma y la causa que llevó a la hoja a caer en determinado lugar también es Ashgaha Pratit. Es decir, si la hoja fue llevada por el viento natural, si la hoja fue llevada por, en aquel entonces, el viento de una carreta que pasaba, hoy en día el viento de un auto que pasa, o el soplido de una persona, o que una persona hace así con un abanico, la causa que empujó a la hoja a dar vuelta hacia caer, también eso es Ashgaha Pratit, también eso está calculado por Hashem. Muy interesante, porque el Baal Shem Tov, el Alter Rebbe, después que es el heredero y propulsor de las enseñanzas del Baal Shem Tov, el primer Rebbe de Chabad, digamos que luchó muchísimo, incluso con los sabios judíos de aquel entonces, para explicar que incluso en el más mínimo detalle de la creación hay providencia divina individual. Y para explicar este punto, el Alter Rebbe trajo el ejemplo que ya citamos varias veces, que trae la Gemara en Julín, dice que Rabbi Yohanan veía el ave que se introduce en la profundidad del agua, del mar, y saca de allí un pez. Y sobre eso decía el versículo, Mishpateja beteom rabá. Tu juicio llega hasta la profundidad del abismo. O sea que Hashem, tu juicio, dice el pasuk, Mishpateja, tu juicio es el que determina qué ave va a ir y qué pez va a llevar. Es decir, acá no es solamente como lo analizamos antes, de que todo lo maneja Hashem, todo está calculado por Hashem, etc. E incluso el pez, ponemos siempre el énfasis en el pez que es sacado y que no es casual que uno muere y el otro nace. ¿Sí? Acá en el ejemplo, a propósito, el Alter Rebbe cita este ejemplo y no otros que hay en el Midrash, a propósito, para demostrar que incluso la causa del suceso también es Ashgaha Pratit. O sea que ese ave, justo ese ave y no otro, es Mishpateja, forma parte del juicio de Hashem, que ese ave tiene que ir a comer a ese pez. Vemos entonces que uno se pone a pensar en lo que le pasa en la vida de uno y dice Ashgaha Pratit, todo está calculado por Hashem, supervisado por Hashem. Y uno muchas veces dice lo que me pasó, pero no solamente lo que me pasó, la causa que me pasó. Y como dice acá, la causa de la causa también, de lo que me pasó. Todo está interrelacionado, todo está en el engranaje perfecto. Todos los actores, absolutamente todo. Nada es
fruto de la casualidad. Nada es sin sentido, porque los sabios que dicen de que es casualidad, ellos no dicen que Haz Shalom, que Hashem no está. Dicen casualidad como que no tiene importancia, como que lo dejo en control remoto, en piloto automático, no tiene importancia. A Hashem no le importa si pasa esto o pasa lo otro. Lo deja en manos de las energías que él delegó el control de la creación. Por eso ya dijimos que no es así. Porque así como en el primer instante de la creación Hashem creó todo hasta el más mínimo detalle y lo calculó perfecto, el Baal Shem Tov enseña que sigue siendo así tal cual en cada instante Hashem lo recrea. Entonces, igual que el primero, igual cada instante Hashem controla y supervisa absolutamente todo hasta el más mínimo detalle. Un punto más que el Rebbe dice acá, en esta sijá del 9 de Kislev de 1952, de que tampoco es casual que haya sido el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que haya adicionado este punto en la enseñanza del Baal Shem Tov, que no solamente lo que pasa es Ashgaha Pratit, sino cómo pasa y qué lo lleva a pasar también es Ashgaha Pratit. No es casual que sea el Alter Rebbe que lo haya dicho. ¿Por qué? Porque el Baal Shem Tov enseñó a servir a Hashem, enseñó que se debe servir a Hashem y cada yehudí está capacitado para servir a Hashem. O sea que no hay como hasta la época del Baal Shem Tov que decían hay sabios y hay zapateros, hay grandes maestros y hay aguateros, y cada uno tenía su comunidad aparte. Miro Hasidut dijo todo yehudí, el Baal Shem Tov dijo todo yehudí debe servir a Hashem, porque todo yehudí es una parte de Hashem en su alma y está capacitado para servir a Hashem. Ahora viene el Alter Rebbe, fundador de Chabad, y agregó sobre eso y dijo cómo cada yehudí puede servir a Hashem. El cómo lo agregó el Alter Rebbe. Chabad significa Jochma Binah Dat, las tres fuerzas intelectuales. Hay que entender, hay que comprender cómo servir a Hashem. Como el versículo dice en Teilim, Ibdu et Hashem besimcha, sirvan a Hashem con alegría. O sea que el cómo es esencial. La Torah dice que todos los castigos, Haz Shalom, todas las maldiciones, Haz Shalom, que están escritas en la Torah, que le pueden venir al pueblo judío, lo ley, ¿no? ¿Por qué dice? Porque serviste a Hashem sin alegría. No dice porque no serviste a Hashem. Faltó el cómo, faltó la forma de servir a Hashem. Así también viene el Alter Rebbe y nos enseña cómo hay que esforzarse, cómo hay que comprender, cómo hay que interiorizarse en las palabras de la tefilá, en la unión con Hashem, con toda la fuerza de uno. El cómo lo enseña Chabad. E interesante también, agrega el Rebbe, de que ese cómo servir a Hashem se nos dio a conocer no desde el Alter Rebbe directo, o sea, el punto este de la Ashgaha Pratit, que la hojita esta en el ejemplo del Baal Shem Tov, la hoja así es por el viento del hombre, por el viento de una persona, etc., lo dijo el hijo del Alter Rebbe, en nombre de su padre. O sea, el Rebbe en su sijá también nos enseña a ver la Ashgaha Pratit, cómo llegó la enseñanza esta a nosotros. No por el Baal Shem Tov, sino por el Alter Rebbe, porque él es el que enseñó cómo servir a Hashem. Pero tampoco directo al Alter Rebbe, fue el hijo de él que nos lo dijo en nombre de su padre. Hay un cómo extra. La forma como llega a nosotros es el Alter Rebbe, pero a través de su hijo. ¿Por qué justo a través de su hijo? Porque en Chabad, digamos que la principal época, el que empezó a enseñarse Hasidut como conocemos ahora, con Jochma Binah y Dat en profundidad, es a partir del hijo del Alter Rebbe. El Alter Rebbe, si bien enseñó y profundizó, pero no se explayó tanto. Recién el hijo, el Alter Rebbe es comparado con Jochma, que es el punto de la cosa. El hijo es comparado con Binah, la expansión del concepto. Ese es el punto. El cómo servir a Hashem recién se profundizó y se instauró dentro de Chabad con el Mittel Rebbe. Seguimos la próxima.